Conseguir un sistema de tecnología en la actualidad. Capítulo 273. El deslizamiento de tierra un mes después. 89,97%, ese fue el porcentaje de personas que votaron por Alejandro en las elecciones presidenciales, lo que no sorprendió a nadie que viviera en Edén. El hombre era una leyenda viviente que ganó por mucho sin siquiera hacer una campaña activa, sino más bien dejando que su trabajo hablara por sí mismo. Para celebrar su victoria, anunció un mitin de celebración que se celebraría una semana después del día en que se anunciara el resultado de las elecciones. Una enorme multitud se reunió en uno de los campos abiertos de la ciudad de Edén y ahí había soldados por todas partes, vestidos con sus mejores galas y pistolas enfundadas a los costados. Ellos fueron los encargados de controlar la multitud de asistentes al mitin de celebración y garantizar la seguridad del recién elegido presidente. Pronto llegaría, así que estaban haciendo sus comprobaciones finales, asegurándose de que no hubiera nada peligroso escondido entre la multitud. Poco después, llegó un convoy de coches negros con cierto nivel de fanfarria. El equipo de seguridad salió de la cabeza y siguió a los autos, luego escoltó al presidente hasta el escenario. Mientras avanzaban, se aseguraron de que nadie del público que lo vitoreaba pudiera acercarse demasiado a él, aunque Alexander todavía estrechó algunas de las manos que le tendían la multitud. Una mujer incluso juró no lavarse las manos nunca por el resto de su vida debido a lo mucho que lo idolatraba. Cuando el presidente llegó al escenario, inmediatamente tomó el micrófono del maestro de ceremonias y comenzó a pronunciar su discurso de victoria. La multitud automáticamente se quedó en silencio para escuchar lo que tenía que decir. Damas y caballeros, gracias por su abrumador apoyo en esta histórica elección. Debo decir que es un gran cambio con respecto a los días en que derrocábamos a los dictadores. En aquel entonces, estaba acostumbrado a escuchar: el pueblo se está rebelando. Pero esta noche, me complace informarles que ya no se están rebelando. Están revolucionando nuestro futuro y casi el 90% de ustedes se unen a la lucha en curso contra la corrupción. Bromeó. Fue una ligera indirecta a los otros líderes revolucionarios, que en su mayoría se habían mantenido al margen de la revolución misma y habían sido poco mejores que el régimen corrupto contra el que habían estado luchando. Hizo una pausa mientras los miles de asistentes a quienes les gustó su apertura surgieron vítores y risas. Luego continuó. Lo que hemos logrado por los ciudadanos de nuestro gran país en los últimos meses fue más de lo que el régimen anterior había hecho por ustedes durante todo su tiempo en el poder. Una vez más se vio obligado a hacer una pausa para recibir vítores y aplausos, luego esperó a que se calmara antes de continuar con su discurso. Y les prometo que durante los próximos 8 años de mi presidencia, ese ritmo no continuará. En cambio, se acelerará. Durante mi presidencia, vamos a aumentar la inversión en nuestro país. Vamos a trabajar duro y derramar nuestra sangre, sudor y lágrimas para hacer del Edén una representación de lo mejor que la humanidad tiene para ofrecer. Y cuando termine mi mandato, juro ante los ciudadanos de esta nación y ante el Dios Todopoderoso que dejaré el país está mejor que cuando lo encontré. Parecía que la audiencia no estaba dispuesta a dejarlo hablar cuando estallaron en otra ronda de vítores y aplausos espontáneos, lo que lo obligó a dejar de hablar nuevamente. Pero como dicen, cuanto antes se comienza, antes se termina. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar la empresa con la que mi administración ha elegido asociarse para extraer la riqueza que yace bajo nuestros pies. Esa empresa es Conet, una empresa local, responsable y consciente del medio ambiente que hizo una oferta bastante impresionante. Es posible que esté familiarizado con ellos. Ya son responsables de brindar servicios públicos y construir redes en esta gran nación. Mi equipo y yo confiamos plenamente en su capacidad para cumplir lo que prometieron tanto en nuestra zona económica exclusiva como en Esparia, como también lo hicieron. Ya han demostrado su capacidad para ingresar a nuevos campos en poco tiempo y al mismo tiempo ofrecer productos de calidad a precios asequibles. El factor más importante es que son una empresa local. Mi equipo y yo estamos comprometidos a convertir a Edén en una nación completamente desarrollada que podemos erigirnos por nosotros mismos como un faro brillante de justicia, igualdad y un alto nivel de vida. Y este día histórico es solo el comienzo de las cosas que vamos a hacer para el desarrollo del país. Además de desarrollar la industria petrolera, nos centraremos en nuestra industria de defensa. La neutralidad de nuestra nación dependerá de nuestros hijos e hijas erguidas y declarando con orgullo que estamos de pie, juntas. Alexander levantó el puño en el aire como puntuación de esa declaración. A lo largo de la historia se ha demostrado que la neutralidad era una postura imposible de mantener sin la fuerza que la respaldara.
Los países neutrales y pacifistas solo podían elegir serlo porque en realidad eran los que tenían el puño más grande. Pero eso no es todo. Con la próxima apertura de 2 puertos, un mega aeropuerto y la red ferroviaria completa, nuestra economía se fortalecerá cada vez más, demostrando de una vez por todas que nuestra gran nación no es peor que cualquier otra en el mundo. La faz del planeta, Alexander continuó su largo discurso, pero nadie en la audiencia parecía aburrido en absoluto. Cada palabra que dijo fue oro, ya que revelaron muchos de sus planes para desarrollar el país. Realmente se está convirtiendo en un buen orador, dijo Aaron mientras observaba el discurso. Incluso quedó gratamente satisfecho con la entrega de Alejandro. Mi entrenamiento funcionó, bromeó Nova, recordándole que ella fue quien le había enseñado todo lo que sabía sobre hablar en público. Buen trabajo, dijo, luego se volvió hacia Félix y le preguntó. ¿Está todo listo? Sí. Félix, que estaba en la sala con Aaron, Rina, Sarah y Nova mientras observaban la manifestación, continuó. Celebraremos una conferencia de prensa y anunciaremos la formación de una sucursal que será responsable de extraer los recursos. Delineó su plan. Cuando terminó de hablar, Sarah tomó el relevo y dijo. También terminamos de prepararnos para vender el petróleo a nivel internacional y ya registramos la nueva empresa. Y gracias a la ayuda de Rina, incluso logramos adquirir algunos petroleros. Debería ser entregado para cuando se construyan las torres de perforación de petróleo. Aaron no dijo nada, solo asintió con la cabeza mientras escuchaba hablar a su círculo íntimo. Estaba sosteniendo la mano de Rina debajo de la mesa de conferencias, provocando en ella una sonrisa secreta. No había podido reprimir su alegría desde que fue seleccionada oficialmente como la próxima cabeza de familia Rothschild después de que se demostró que Arie era quien estaba detrás del atentado contra su vida. Ya había sido desterrado a su tierra ancestral en Israel como castigo y se le prohibió abandonar las instalaciones inmediatas allí por el resto de su vida. Rina había estado bastante activa desde entonces, ya que con su puesto había ganado el poder de cambiar algunas de las operaciones de las empresas familiares. Al menos, ella tenía esa autoridad siempre y cuando el cabeza de familia no anulara sus decisiones, lo que rara vez hacía. Y con su juicioso ejercicio de ese poder, algunas operaciones de Rothschild fueron cerradas, otras ampliadas y otras fueron elogiadas por estar ya en el camino correcto. Los movimientos fueron masivos, hasta el punto que la gente de la familia empezó a pensar que ella había planeado su curso de acción actual durante años. Les mostró cuán dedicada estaba ella a hacer crecer la familia aún más de lo que ya estaban. Por lo tanto, su padre había llegado a confiar en ella hasta el punto de que básicamente aprobaba automáticamente cada vez que ella le pedía su apoyo. Incluso si en la superficie no parecía ser beneficioso para la familia, ella aún pudo romper el razonamiento y las justificaciones de sus planes, lo que provocó que su padre comenzara a renunciar cada vez más al poder que tenía en sus manos. A medida que crecía su confianza en su juicio. Sin embargo, sus acciones no lograron evitar los ojos y oídos sensibles de los Morgan en lo más mínimo, pero todavía estaban concentrados en descubrir cómo vengarse de Ares para recuperar su honor. Y armados con el conocimiento de su cooperación con los Rothschild, los Morgan ahora estaban convencidos de que tenían una manera de establecer comunicaciones con un hombre interno que podría darles al menos alguna información útil sobre el misterioso PMC. Después de todos sus esfuerzos, no habían podido encontrar ninguna información útil sobre Ares. Era casi como si la compañía simplemente hubiera aparecido en el escenario de un mago de otro universo y se hubiera expandido desde allí. Lo más aterrador de ellos fue el poder que habían mostrado, que habían acumulado sin alertar a nadie durante el proceso de acumulación. Capítulo 274 Cámaras de eco e incompetencia. Al día después del discurso y anuncio de Alejandro, todas las partes involucradas en la licitación se volvieron locas. Incluyendo, por supuesto, a los expertos espectadores. Muchos de ellos se quejaron de por qué el país había decidido confiar la perforación de las reservas a una empresa sin experiencia y que nunca había estado involucrada en la industria petrolera. Otros que habían visto el discurso de Alexander entendieron que quería desarrollar una industria nacional y eligieron una empresa local, Connect, como una forma de impulsar su crecimiento nacional. Aunque no eran una compañía petrolera, al menos tenían algún tipo de experiencia en perforación, para lo que importara. Después de todo, la extracción de petróleo no tenía nada en común con la perforación de túneles.
Los partidos liderados por candidatos que perdieron su candidatura presidencial, el más popular de los cuales solo recibió el 2,45% de los votos, intentaron usar eso para arrojar barro a Alexander y pintarlo como corrupto y a Connect como una empresa que lo sobornaba. Insinuaron que Connect ni siquiera haría la perforación ellos mismos, sino que preferiría subcontratarla a otra empresa. Los políticos inexpertos pensaron que les beneficiaría después de que terminara el mandato de Alejandro, y que podrían ganar las próximas elecciones, o al menos ganar puestos en el gobierno en la próxima ronda electoral, pero no tuvieron en cuenta una cosa. El propio Aaron. No había ninguna posibilidad de que Connect fracasara en su tarea o de que violaran el acuerdo entre el gobierno y la empresa. Aún así, haría que los primeros meses o años de Alexander en el cargo fueran difíciles, y eso es lo único que les importaba. Después de todo, si ellos no podían tenerlo, tampoco querían que nadie más lo tuviera. Con los gigantes petroleros internacionales avivando el fuego en un intento de hacer que las noticias negativas sean lo más grandes posible y usarlas para presionar aún más al gobierno para que cambie al ganador del contrato, bueno, simplemente actuaron como nada más que munición para el otro. Partidos políticos para manchar la reputación del nuevo presidente. Dicho esto, no importa cuán codiciosos, egoístas o incompetentes fueran los oponentes de Alejandro, definitivamente no permitirían que un extraño se beneficiara de ellos. Pero la cantidad de reacción no fue tan efectiva como esperaban, ya que las plataformas que usaron para alimentar el fuego no tenían las bases de usuarios que alguna vez tuvieron. La mayoría de los habitantes de Eden ya habían adoptado Pangea, y cuando alguien intentaba usar bots, se sentiría decepcionado si conociera los resultados reales. Aunque desde su punto de vista todo parecía estar funcionando, lo que no sabían era que su instigación solo se hacía visible para las personas que ya compartían su opinión. En años posteriores, los expertos llamarían al fenómeno una cámara de eco de las redes sociales. Por ahora, sin embargo, quienes promovieron la polémica pensaron que habían logrado un gran éxito y que todos estaban de acuerdo con sus puntos de vista. Esto fue a pesar de que no lograron convencer a nadie que no estuviera de acuerdo con sus opiniones en primer lugar. Y, al día siguiente del discurso, Félix convocó una rueda de prensa. Y la participación fue enorme, ya que muchos medios de comunicación querían saber qué dirían. Félix entró en el auditorio del edificio de la sede, que ahora se utilizaba como sala de prensa, y caminó hasta el podio en medio de los flashes de las cámaras. Se aclaró la garganta y luego saludó a los asistentes antes de pasar inmediatamente al punto principal. En primer lugar, quisiera agradecer al presidente Romero por confiar en la apuesta de la industria nacional y acompañarnos como únicos extractores del petróleo de Denian y Sparian. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una promesa a los ciudadanos de ambos. Nos aseguraremos de que los ciudadanos de ambas naciones vean los beneficios, y lo haremos sin un ápice de corrupción. Para ello hemos creado una filial de Connect, Helios. Serán responsables del petróleo, el gas y cualquier otra forma de energía, tanto ahora como en el futuro. Al final de la semana, el contrato estará en su lugar e inmediatamente comenzaremos a construir torres de perforación. Esperamos comenzar a ver resultados dentro de un mes, y dentro de 3 meses a partir de hoy, prometemos solemnemente que ustedes también verán los beneficios. Ahora responderé las preguntas de la prensa. Con eso, el anuncio terminó y Félix señaló a un periodista entre la audiencia. Adelante, dijo. ¿Qué tienes que decir sobre el aumento del coste del petróleo para los habitantes de Eden durante el último mes? Preguntó el periodista. El abrupto aumento fue inesperado y parecía estar dirigido específicamente al Eden. Una de las empresas a las que hemos estado comprando petróleo, Gazprom, decidió rescindir su contrato con nosotros. Eso nos obligó a aumentar la cantidad que importamos de otros, y debido al abrupto aumento en la cantidad fuera de los contratos originales con ellos, naturalmente tuvimos que pagar una prima, respondió Félix. Estaba disparando, sin importarle las posibles consecuencias de nombrar y avergonzar a un gigante petrolero mundial. ¿No son 3 meses demasiado rápido? ¿Estarás escatimando en seguridad para lograr una meta irrazonable? Preguntó otro periodista. Nos vimos obligados a acelerar las cosas por nuestra parte para combatir antes el aumento temporal de precios. Cuanto más rápido tengamos al menos un yacimiento petrolífero en producción, mejor será para todos los involucrados y antes bajará el precio del petróleo crudo para todos. El siguiente periodista preguntó. ¿Es cierto que planea pagar a otra empresa para que haga la construcción y excave por usted?
Obviamente era uno de los que estaban en la misma cámara de resonancia que los oponentes políticos de Alejandro, o tal vez había sido comprado y pagado por uno de los gigantes petroleros, o tal vez ella simplemente tenía mucha curiosidad y quería respuestas. No sucederá tal cosa, ya que los materiales de construcción serán proporcionados por Epaestus Heavy Industries. Ellos ya son los responsables de toda la construcción que se lleva a cabo en Eden, incluidos los puertos, el aeropuerto y la red ferroviaria. Ya han demostrado son confiables y dignos de confianza, tanto para nosotros en Connect como para Eden en general, dijo Félix. Era la primera vez que se mencionaba y presentaba al mundo a Epaestus Heavy Industries, y... La siguiente pregunta, tú, con la camisa roja. Señaló a un periodista entre el público que vestía una ostentosa camisa roja. ¿Es cierto que sobornó al presidente para que eligiera su empresa con el pretexto de apoyo empresarial nacional? Después de todo, no tiene ninguna experiencia. El periodista parecía haber venido a la conferencia de prensa específicamente para hacer lo que pensaba que era una pregunta tepillé. Para él, no importaba si era respondida o no, ya que todo lo que saliera de la boca de Félix sería considerado una primicia. En lugar de responder, déjame hacerte una pregunta muy básica, comenzó Félix. Antes de que empezáramos a suministrar electricidad a todo el país, lo que hicimos a finales del mes pasado, ¿alguna vez tuvimos alguna conexión con la industria energética? Esperó a que el periodista respondiera. No, respondió. De repente sintió como si estuviera cayendo en un pozo que había cavado para Félix. ¿Qué pasa con los servicios públicos como agua y alcantarillado? Félix continuó. No, respondió. ¿Qué tal Internet? No que yo sepa. Finalmente se dio cuenta de hacia dónde lo conducían. ¿Y cómo ha sido el servicio de todas esas industrias en las que hemos entrado? Félix concluyó con una sonrisa. Mejor y más barato que antes, respondió el periodista. No podía mentir, ya que su credibilidad se hundiría y nadie confiaría más en sus informes. Entonces, con esos precedentes establecidos por nosotros, ¿cuáles deberían ser las expectativas de la gente ahora que estamos entrando en una nueva empresa? ¿Que lo harás de una manera mejor y más barata de lo que se hace habitualmente? Él respondió, pero no estaba seguro de su respuesta. Eso es exactamente lo que pretendemos lograr y ya está en proceso, dijo Félix, luego eligió a otro periodista para hacer su pregunta. El reportero de la camisa roja se quedó sentado, aturdido, preguntándose cómo su pregunta impecablemente planeada se había convertido en resaltar su propia incompetencia. Lo habían despojado de cualquier apariencia de profesionalismo y dignidad. Félix continuó respondiendo preguntas durante un rato antes de declarar concluida la conferencia y dirigir cualquier consulta adicional al enlace de medios de Helios. Capítulo 275 Gran camión. Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la conferencia de prensa en la sede de Connect, una flota de la Armada de Edenian remolcaba un barco enorme que parecía un cepillo de dientes. Se dirigían hacia el nuevo campo petrolífero para comenzar la construcción de una plataforma de perforación en alta mar. Cuando se acercaron al lugar, la flota se dispersó y comenzó el proceso de patrullar y despejar todo dentro de 20 kilómetros del barco de forma extraña, que fue liberado por su remolcador y echó anclas en el mar para mantener su posición donde estaba. Con el gran barco ahora completamente detenido, la gente que observaba lo vería comenzar a inclinarse a medida que la proa se elevaba y la popa se hundía. Pero la gente a bordo del barco estaba extrañamente tranquila, ya que esperaban el movimiento. Simplemente se llenaban los tanques de lastre para ajustar la orientación del barco. Metro a metro, la retaguardia siguió descendiendo cada vez más rápido, hasta que todo el barco quedó completamente vertical. Solo unos 10 metros del barco quedaron sobre la superficie del océano, mientras que el resto había desaparecido por completo debajo. El barco era en realidad un R/P Flip, una plataforma flotante de instrumentos diseñada para la exploración científica del océano que podría albergar a investigadores, trabajadores o cualquier otro equipo de misión específica con una comodidad razonable, ya que trabajan lejos de cualquier masa terrestre. Este, sin embargo, fue diseñado para cumplir un propósito específico: la construcción de una plataforma petrolera en alta mar. Nota del editor. Flotar no es en realidad un error tipográfico, es parte del acrónimo FLIP. Estos barcos realmente existen. Puede encontrar más información aquí. https en .wikipedia.org/wiki/rpflip. Bajo la tranquila superficie del océano, la parte submarina del barco se puso a trabajar mientras se bajaba una impresora atómica desde lo que ahora era el fondo del barco de investigación.
Comenzó imprimiendo una correa mientras se hundía, manteniéndolo conectado a la plataforma desde la que lo bajaban. Una vez que llegó al fondo del mar, excavó en la arena debajo hasta que tocó un lecho de roca y las baterías internas se agotaron. Una vez que eso sucedió, el pequeño reactor de fusión en el flip comenzó a enviar energía a la impresora, que se reactivó, y a recuperar cualquier holgura en el cable de sujeción, anclando efectivamente el flip al fondo del océano. Una vez que la impresora recibió la energía necesaria, comenzó a excavar más en el lecho de roca y a mantener la correa a medida que avanzaba. Finalmente, la impresora alcanzó más de 7 kilómetros de profundidad y el pozo que había excavado se reforzó para que actuara como una tubería. El depósito de petróleo estaba a solo unos metros de distancia. Luego, la impresora retrocedió unos metros por la tubería recién creada, despejando espacio para imprimir una broca y un eje. Una vez hecho esto, la impresora fue arrastrada nuevamente al flip mientras continuaba trabajando en la tubería que pronto transportaría petróleo. Una vez que se completó, regresó por el exterior de la nueva tubería, construyendo y uniendo elementos estructurales a medida que avanzaba, saliendo en espiral desde allí para construir el resto de la estación de bombeo submarina. Pero debido al pequeño tamaño de la impresora y las condiciones adversas del fondo marino, la construcción submarina tardó 2 días completos en terminar antes de que fuera transportada de regreso a la flip y los barcos abandonaran el área, sin que nadie supiera que había tenido lugar allí. Mientras tanto, de vuelta en el cubo, las enormes impresoras atómicas industriales estaban ocupadas imprimiendo componentes prefabricados que serían enviados y ensamblados en el sitio, mientras se reclutaba y capacitaba a los trabajadores en las oficinas de Helios en la sede de Connect en Edenia. La plataforma estaría completamente ensamblada dentro de un mes y lista para comenzar oficialmente a operar después de que los trabajadores hubieran recibido 3 meses de capacitación. Si no fuera por el deseo de Aaron de mantener los secretos centrales de su tecnología, las impresoras atómicas y sus cápsulas de realidad virtual, todo estaría hecho en cuestión de días. Los meses de retraso fueron una compensación necesaria. Mientras todo eso sucedía, Aaron estaba en el laboratorio por primera vez en mucho tiempo, mirando diseños de diferentes dispositivos en una computadora. «Quiten el reloj atómico de este reloj», dijo Aaron, señalando un diseño de reloj inteligente. Tenía un reloj atómico, lo que le permitía mantener el tiempo con la precisión que cualquier ser humano necesitaría en su vida. «Reduzca 50 veces la resolución de la cámara de este teléfono», suspiró, señalando el diseño de un nuevo teléfono inteligente. «¿Qué pasa?», preguntó Nova. «Quiero decir, ¿cómo diablos esperan que lance productos que estén 100 generaciones por delante de cualquier dispositivo que exista actualmente?», se quejó en broma, aunque por dentro estaba bastante feliz. «No es por eso que estás aquí. Usted es quien decide qué se construye tal cual y qué se degrada antes de poder lanzarlo. Por eso les dije que hicieran todo lo posible», respondió con el mismo tono de broma, ya que disfrutaba mucho pasar tiempo haciendo esto con Aaron. «Es cierto, supongo, quita la pantalla de holograma de este», respondió e indicó otro diseño de teléfono inteligente. Incluso antes de su última actualización, podía realizar múltiples tareas sin perder la concentración en absoluto. Y el controlar de esto, la cámara de rayos X de aquello, el lector de ARM de aquello, continuó durante más de 1 hora quitando tecnología del futuro de los dispositivos uno por uno hasta que quedaron desnudos de lo que eran antes. «Ahora enumere las características que dejé», dijo. Nova agitó su mano y una pantalla apareció frente a él. «Baterías de maná». Aaron asintió. Esos eran esencialmente bloques congelados de energía mágica que se liberaban como electricidad a pedido. Almacenan mucha energía en muy poco espacio y son capaces de cargarse muy rápidamente. Cámara inteligente. A Aaron le gustaban mucho esos. Se conectaron con el asistente de inteligencia artificial del sistema operativo Kaya y optimizaron la función de la cámara en los teléfonos inteligentes. Eran capaces de grabar en tiempo real con resolución 4K y escanear en 3D, y la integración de la IA permitiría la edición de imágenes en tiempo real, dentro de ciertos límites. Los asistentes de IA tendrían un conjunto estricto de pautas que determinarían lo que se les permitía hacer y hasta dónde se les permitía llegar cuando se trataba de editar imágenes fijas y secuencias de vídeo. Esencialmente, la mejora estaba bien, pero las falsificaciones profundas estarían prohibidas. Pantalla cuántica. En lugar de las tradicionales pantallas LCD, LED y LED OLED, las pantallas cuánticas eran capaces de ofrecer niveles de negro casi perfectos y un contraste infinito.
También tenían una densidad de píxeles sin precedentes, frecuencias de actualización ultra rápidas y prácticamente eliminaron el desenfoque de movimiento. Se utilizaron puntos cuánticos para permitir niveles de brillo nunca antes vistos, lo que permitiría que la pantalla fuera fácilmente legible incluso bajo la luz solar directa. Chip de QPU de grafeno. Aaron había debatido durante bastante tiempo sobre el uso de chips cuánticos. Si bien estaba bastante familiarizado con la computación cuántica, todavía temía que fuera liberada a la naturaleza, por así decirlo. Después de todo, una vez que se lanzara, se le aplicaría ingeniería inversa. Y debido a la ley de Moore, otros no tardarían mucho en comenzar a acercarse a su propio nivel, aunque nunca podrían alcanzarlo. Pero aún así le quitaría algunas de las ventajas que poseía actualmente, incluso si sus imitaciones de ingeniería inversa fueran incluso un tercio de las suyas. Chip QCOM. Un chip QCOM era un adaptador de red cuántico que servía para ofrecer una velocidad de Internet rápida y estable. Aunque era mucho más rápido que cualquier otra forma de red disponible actualmente en el mercado, básicamente alrededor del punto de referencia 7 u 8G, definitivamente consumía mucha energía. Por lo tanto, transferir una película completa a un amigo ejercería mucha presión sobre la batería de maná. Ese estrés aumentaría a medida que aumentara la distancia a la que se transmitía la información, por lo que, para contrarrestarlo, pondría en órbita satélites de comunicación cuántica, reduciendo así, o al menos estandarizando, el consumo de baterías de maná en los dispositivos móviles. Dicho esto, la versión del chip QCOM que Aaron incluiría en su hardware estaría camuflada dentro de un chip de red ficticio que solo estaría unas pocas generaciones más avanzado que lo que estaba disponible actualmente. El chip QCOM en sí tenía solo unos pocos nanómetros de ancho y solo actuaría como una característica exclusiva para los dispositivos fabricados con Gaia Technology, por lo que incluso separar el dispositivo e inspeccionarlo permitiría que el chip pasara desapercibido. También era mucho menos capaz que los incluidos en el casco Ares o los chips QCOM en las gafas que había regalado a su círculo cercano de amigos, familiares y conocidos. La lista era bastante larga, pero después de leerla, Aaron quedó satisfecho de que era avanzada, pero no demasiado avanzada para ser creíble. Ahora debemos determinar qué características incluir en qué, dijo Aaron, y luego se dispuso a pensar detenidamente sobre el tema. Estaba planeando lanzar hardware esta vez, no solo software, por lo que todos y cada uno de los dispositivos inteligentes estaban compitiendo por un lanzamiento rico en funciones de Gaia Technologies. Capítulo 276 Paz, Amor y Salvar a las Ballenas. Día de Año Nuevo, 2016. Mientras algunos todavía celebraban el nuevo año y tomaban resoluciones condenadas al fracaso, otros seguían viviendo con los horrores que habían ocurrido en noviembre del año pasado. Algunos ataques terroristas se han cobrado la vida de más de un centenar de personas. Con el lanzamiento de Star Wars: El despertar de la fuerza el mes anterior, la sección de entretenimiento también estaba bastante irritada, ya que la película había logrado un éxito de taquilla en el mes de su lanzamiento. Con todo eso sucediendo en los últimos 3 meses, también se habían producido cambios en el Edén. El Edén de ahora era completamente diferente del Edén del pasado. Aaron estaba parado frente a un enorme pozo con un diámetro medido en kilómetros. Mientras lo miraba, el chirrido del aire desplazado llegó desde la distancia cuando un tren maglev se acercó al foso y pronto entró en un puente que lo cruzaba. El tren disminuyó un poco la velocidad al pasar por el puente, y en el momento en que se acercó al centro del foso, los contenedores que llevaba fueron expulsados del tren con suficiente fuerza como para atravesar directamente el puente y comenzar a caer al foso. Los contenedores continuaron ganando velocidad a medida que caían, luego se estrellaron contra una pila de otros contenedores que ya estaban en el fondo del pozo. Todos esos contenedores habían llegado de la misma manera. ¿Cuánto falta para que empiece?, preguntó Rina mientras aparecía en una silla detrás de él. Al menos unos minutos. El último tren debería llegar antes de que comience el proceso, respondió Aaron, rompiendo momentáneamente su competencia de miradas con el foso y volviéndose para sonreírle a Rina. Luego volvió a su concurso de miradas, mientras intentaba encontrar el límite de su capacidad para realizar múltiples tareas. La mejor manera que se le ocurrió fue intentar pensar en tantas cosas como fuera posible a la vez. Una vez que dejara de poder desarrollar simultáneamente sus pensamientos, sabría dónde se encontraba. Mientras hacía eso, Rina simplemente lo miraba con una sonrisa amorosa en su rostro. A ella le gustaba verlo concentrado en lo que fuera que estuviera haciendo.
El chirrido del aire desplazado se repitió cuando otro tren pasó sobre el puente para entregar un último lote de contenedores para la primera fase del proyecto. Está empezando, le recordó Aaron a Rina. Pero ella ya estaba preparada. Se puso las gafas y se paró cerca de Aaron, uniéndose a él para mirar hacia el pozo. Cuando finalmente cayó el último contenedor, Nova tomó el control y dejó de suministrar energía a todo el riel que conducía al puente. Fue una medida de último recurso, pero prudente, ya que cuando todos los miles de dispositivos de seguridad fallan, lo improbable se vuelve probable. Esa era una lección que había aprendido hacía apenas unos meses. Así que ahora, por imposible que pareciera algo, siempre se prepararía para el peor de los casos. El desintegrador 0000001 Trashman está en línea. Todos los que se encuentren en los alrededores deberían evacuar, anunció Nova por todas las frecuencias de radio y QCOMs en un radio de 2 kilómetros del pozo. El anuncio se repitió 3 veces para asegurarse de que cualquiera que estuviera cerca del pozo lo escuchara. Con la advertencia transmitida, comenzó el proceso de poner al Trashman en línea. El primer paso fue algo que solo se podía ver a través de la funcionar de las gafas circulares internas de Aaron. Si Rina no hubiera estado usando el suyo, por ejemplo, no habría visto el escudo que apareció y se expandió para cubrir todo el pozo. Aunque era invisible a simple vista, al menos para todos excepto para Aaron y tal vez para su hermano pequeño, el escudo había sellado todo el enorme pozo, haciendo imposible que nada entrara o saliera de él. Con el escudo ahora en línea, fue seguido por el desintegrador que cubría todo el fondo del pozo cobrando vida. Inmediatamente comenzó a desintegrar los miles de contenedores y el contenido que llevaban consigo, separándolos átomo a átomo. Vaya, dijo Rina. No podía creer que estaba presenciando materiales desintegrándose y rompiéndose, dejando que los átomos que los componen se dispersaran por todas partes en el pozo. Crearon una nube de niebla y llenaron el basurero, haciendo imposible ver a través. Después de 30 minutos de funcionamiento continuo, todo lo que había en el pozo se convirtió en una nube de varios átomos. Aunque aún no habían sido recogidos, eso cambió cuando el desintegrador dejó de funcionar. Con el desintegrador fuera de línea, el recolector se conectó y comenzó a clasificar átomos y a comprimirlos como bloques de construcción de elementos puros, para luego trasladarlos a áreas de almacenamiento dedicadas para su uso posterior en las impresoras atómicas. Una vez finalizada la recolección, clasificación y almacenamiento, se apagó el escudo. Ya no sería necesario hasta la próxima recolección de basura. Cada parte del sistema de reciclaje se encendió sistemáticamente y luego se apagó por completo antes de que Nova devolviera la energía a la sección de la vía maglev que conduce al pozo desde la línea troncal. Pronto, comenzaron a llegar más trenes y se dirigieron a las instalaciones de almacenamiento, donde recogieron el material almacenado y se dirigieron a su siguiente destino. Los almacenes subterráneos que existían para alimentar las impresoras atómicas hambrientas de elementos en el cubo. La eficiencia está fuera de serie, exclamó Rina. Había observado todo el proceso de principio a fin y quedó asombrada. El fondo del pozo estaba ahora tan limpio como antes de arrojar los contenedores. Podría haber sido más eficiente, pero habría sido excesivo. Aaron le rodeó la cintura con el brazo y se dirigió hacia el helicóptero futurista en el que habían llegado. El pozo no tenía más caminos de acceso que el riel maglev que lo atravesaba, y esa era una línea completamente segura. ¿Está satisfecha tu curiosidad?, preguntó. Sí, pero podrías habérmelo contado. No tenías que ir tan lejos solo para responder mi pregunta, respondió ella, mostrándole una sonrisa avergonzada mientras recordaba la pregunta que los había llevado a la pitera. Había preguntado por qué buscaban ser el principal receptor de la basura de todos durante las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, TPP, que terminaron con la firma de un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Eden, Esparia y otras 11 naciones de la cuenca del Pacífico. Muchos países consideraron que era la forma en que Eden se acercaba y trataba de desarrollar una relación amistosa con esos países. Algunos de ellos incluso habían sido anteriormente el contenedor de basura del mundo y ahora se enfrentaban a problemas. Naturalmente, sus ciudadanos estaban descontentos por convertirse en basureros globales, y surgieron numerosos problemas de salud que apenas fueron compensados por el dinero que recibieron por brindar el servicio. Básicamente, era un trabajo sucio que ni siquiera Mike Rowe hubiera querido cuando todavía presentaba su programa de televisión. Note. Dirty Jobs with Mike Rowe was a television series that ran on the Discovery Network in the US from 2003-2012.
Just, my rowe, would spend a day being followed around by a camera crew in documentary style as worked in different dirty jobs, things like septic tank cleaner, sewer inspector, and going seminator, among others. It was wildly popular in the US and even moved to Australia for its final season. Solo necesitaba una razón para tomar un respiro. He pasado demasiado tiempo en Lab City, averiguando qué productos lanzaremos. Eso te quitó tiempo, lo cual no es bueno, Aaron dijo mientras subían al helicóptero. Tomó el asiento del piloto y comenzó a ponerse el cinturón de seguridad. Rina naturalmente se acomodó en el asiento del copiloto y ambos se pusieron la versión de piloto especializado del casco Ares, tomando muy en serio su seguridad. Capítulo 277. Todos los ojos puestos en el Eden. La conversación de Aaron y Rina continuó mientras recorrían los cielos de la isla Avalon antes de dirigirse a Edenia. Es bastante sorprendente lo rápido que Eden empezó a mezclarse con otros países. Incluso logró unirse a la ONU, aunque eso parecía haber sido más fácil con el descubrimiento de petróleo, dijo Rina. El Consejo de Seguridad de la ONU había actuado con sorprendente rapidez al aprobar la solicitud de Eden, especialmente porque Rusia y China sabían que a nadie más se le permitiría explotar los campos petrolíferos de Edenian y Sparian. Bueno, después de todo, hay una razón por la que lo llaman oro negro. Es pura riqueza y poder, y todo se reduce a cuánto podemos producir. Cuanto más podamos producir, mejor podremos estabilizar el mercado global en caso de crisis. Surge en los países de la OPEP, respondió Aaron mientras pilotaba expertamente el helicóptero. Aunque sé cómo planeas extraer petróleo, me pregunto qué pensarán las personas que esperan que fracases. Todos están esperando que caigas de bruces y les supliques cooperación. Pero tú has superado ampliamente las expectativas y ni siquiera necesita más del 1% de lo que está bombeando para satisfacer todos los requisitos de Eden. Se ha convertido en un exportador global casi de la noche a la mañana. Ella dijo. Los trabajadores habían terminado de recibir capacitación unos meses antes y se habían hecho cargo de la plataforma marina que había estado inactiva durante casi 2 meses a la espera de trabajadores. La velocidad de producción había sorprendido a todos y demostró que la decisión de Alexander era correcta. Su partido incluso había obtenido más del 90% de los escaños en el Parlamento. Casi se le podría considerar un dictador. De hecho, en política existía un término para eso. Dictador benévolo. Ejercían un poder absoluto, pero no solo para ellos mismos. En cambio, trabajaron para que las personas bajo su mando se beneficiaran. La gente casi no podía creer que todo estuviera listo tan rápido. Solo publicamos el informe, anunciamos la finalización y cumplimos nuestra promesa de entregarlo en un plazo de 3 meses. Por suerte para nosotros, todo empezó unos días antes de la fecha límite. Elecciones parlamentarias. Incluso hay un grupo de teóricos de la conspiración que surgieron en Pangea, supongo que porque el momento era un terreno fértil para ellos. La cuestión es que algunos de ellos tienen razón, soltó una carcajada a la que se unió Rina. Cuando el helicóptero llegó a Edenia, sobrevolaron los principales proyectos que Paestus Heavy Industries había completado o en los que había logrado grandes avances. La mayoría de ellos estaban completamente terminados, quedando solo la red ferroviaria un poco rezagada. Pero incluso eso se completó en su mayor parte, quedando solo las líneas menores por construir. Las líneas troncales ya se encontraban en pleno funcionamiento, convirtiéndose en el corazón y vaso de la economía del país. Solo la finalización de las líneas troncales había atraído la atención del resto del mundo, ya que el proyecto había logrado su éxito actual a una velocidad que todos considerarían imposible. Cosas como la magnitud de la red, que se extendía por miles de kilómetros. Sin embargo, todo eso había tomado solo un año para completarse. Y eso mientras la empresa todavía estaba construyendo otros 3 megaproyectos y había completado un cuarto. Todavía quedaban 2 megapuertos y un megaaeropuerto, además de la infraestructura de servicios públicos. Fue completamente increíble, casi mágico, dirían algunos. Otro aspecto que llamó la atención de la red ferroviaria fue que estaba compuesta íntegramente por carriles maglev. Eden era el único país que había logrado eso, ya que la mayoría de las otras naciones solo usaban maglev para el transporte público local, mientras que dependían de la infraestructura ferroviaria envejecida y a veces en ruinas que había existido desde principios del siglo XX para la mayor parte del transporte interurbano e interestatal / internacional. Aparte de Japón con su línea Shinkansen, que era el único ejemplo con el que se podía comparar esta red si no se consideraba el tamaño de la red Edens.
Los expertos especularon que tuvo que haber costado un ojo de la cara lograrlo a una escala tan enorme en tan poco tiempo. Eso también fue una gran sorpresa para cualquiera que decidiera investigar ahí, especialmente después de descubrir que se trataba de una empresa privada sobre la que nunca se habían difundido rumores. La gente quedó estupefacta. ¿No significaba eso que una sola empresa con bastante poca gente había invertido todo ese dinero y serían las únicas que se beneficiarían del funcionamiento de la red? Eso fue mucho dinero. Los economistas estimaron que solo para construir la red ferroviaria se necesitarían más de 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde vino el dinero? Los bancos de todo el mundo que eran capaces de prestar cantidades significativas fueron los primeros en negar haber prestado algo a alguien destinado a algún proyecto de construcción en Eden, y mucho menos a un megaproyecto como una red ferroviaria a nivel nacional. Solo con ese proyecto, Connect fue valorado en más de 100.000 millones de dólares. Pero estos no fueron todos sus proyectos, ya que se empezó a estimar la cantidad de inversiones y ganancias para la infraestructura de servicios públicos, junto con los 2 megapuertos y el megaaeropuerto que ya estaban considerados entre los más grandes del mundo. Todos esos proyectos fueron invertidos y operados únicamente por una sola empresa, Connect. La única otra empresa involucrada fue Epaestus Heavy Industries, a la que se le adjudicaron contratos sin licitación para todos los proyectos y el monto era confidencial. Eso llevó a algunas personas a creer que las empresas debían ser absolutamente propiedad y operadas por el Estado, especialmente porque ninguna empresa en su sano juicio mantendría esa cantidad de liquidez en su balance, pero algunas personas habían conectado los puntos entre 3 amigos o ya sabían la verdad. Las empresas eran propiedad total de un tal Aaron Michael. Sin embargo, la mayoría de esas personas eran consideradas teóricos de la conspiración chiflados. Aaron era famoso solo por una cosa. Gaia Technologies era su empresa. ¿Cómo podría tener tiempo para dirigir más de una empresa, incluso si tuviera amigos que se hicieran cargo de las operaciones del día a día? Una cosa era formar parte de una junta directiva, y muchas personas formaban parte de varias juntas directivas de diferentes empresas, pero ser realmente propietario de ellas era demasiado trabajo para una sola persona en un día limitado a 24 horas. Toda la especulación solo fue posible porque las empresas eran privadas, por lo que no era necesario informar los nombres de sus propietarios ni de los empleados. Por lo tanto, la gente solo sabía que Connect estaba dirigida por Felix Hanover y Sarah O'Connor era la directora ejecutiva de Gaia Technologies. Aaron todavía estaba en la memoria pública como propietario, pero apenas. En este punto, prácticamente se había desvanecido de la vista del público, y solo los verdaderamente poderosos seguían vigilándolo a él y a sus movimientos. Pero a pesar de todo el secreto, todavía había personas que sospechaban que había una figura oscura al mando de todas esas empresas. Epaestus Heavy Industries, Gaia Technologies, Helios Energy y Connect, ¿cuál era la conexión allí? Tenía que haber uno, y todos los teóricos coincidieron en su mayoría en un solo nombre: Aaron Michael. Aún así, no podían aceptar eso del todo. Quizás debido a su edad, o quizás debido a sus humildes comienzos, sospechaban que había una figura aún más sombría detrás de él y estaban discutiendo sobre qué vástago importante de la familia era. Entonces, ¿cuándo planeas lanzar los productos en los que has trabajado duro en Lab City? Rina cambió el tema a lo que Aaron había estado haciendo la mayor parte de su tiempo. Ella había sentido mucha curiosidad sobre lo que él había estado planeando, especialmente porque él específicamente se burló de ella como una próxima sorpresa. Planeo anunciarlos y lanzarlos simultáneamente el 15 de febrero, dijo Aaron mientras aterrizaba el helicóptero en el techo del edificio más alto de la ciudad, la sede temporal de su empresa. Desembarcaron y tomaron el ascensor que los esperaba hasta la sala de reuniones, donde celebrarían una reunión en persona con Sarah y Felix. Habían decidido reunirse en persona porque reestructurarían las empresas para lograr una mayor eficiencia y eliminar los despidos. Nova había destacado anteriormente el desperdicio en todas esas empresas como resultado de la falta de consolidación. Aaron se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias y saludó a sus amigos, marcando el comienzo del proceso de reestructuración. Rina, que no estaba oficialmente involucrada en ninguna de las operaciones de las empresas, salió de la habitación para recorrer la ciudad después de besar la mejilla de Aaron. Empecemos, dijo. Capítulo 278 Reestructuración y reprogramación. Con las palabras de Aaron, la reunión comenzó y Nova inmediatamente se materializó frente a ellos. Se sentó en su silla y asumió el cargo de secretaria, pero también de directora del proyecto de reestructuración.
Comencemos enumerando las empresas y lo que han estado haciendo antes de explicar el plan de reconstrucción. De esa manera tendrá sentido. Primero está Gaia Technologies, que presentó GaiaOS, Pangea, Bugzapper y un juego exitoso al mundo. También fue la primera empresa que construyó Aaron y posteriormente incorporó un despacho de abogados, que todavía actúa como departamento jurídico de la empresa. El siguiente es Connect, LLC, que ha estado brindando servicios de Internet, electricidad, agua, alcantarillado y transporte en todo Edén. Luego está EPA Estus Heavy Industries, que es responsable de la producción de todos los productos físicos que todas las empresas necesitan. Y por último, pero no menos importante, está Helios Energy, a la que se le ha adjudicado el contrato para extraer y refinar los depósitos de petróleo crudo en Edén y Esparia. Para gestionar la seguridad de Edén, Esparia y el resto de las empresas, se estableció Ares Security, LLC. Nova había enumerado las empresas actuales dirigidas por Aaron y delineado sus áreas de responsabilidad de una manera sucinta y fácil de entender. Todos asintieron mientras escuchaban y miraban la pantalla junto a ella que mostraba infografías de cada empresa a medida que ella las mencionaba. Esa es nuestra lista actual de propiedades, pero la hinchazón y la redundancia están comenzando a crecer. Entonces, para combatir eso, sugiero una reestructuración de la siguiente manera: Aaron les entregó a todos una carpeta para que pudieran seguir la presentación en forma impresa. Primero, Connect, LLC se convertirá en Connect Enterprises y se deshará de los departamentos que no son administrativos, como los de recursos humanos. También se harán cargo de los departamentos jurídico y de TI de Gaia Technologies. Connect, LLC pasará a llamarse Connect Enterprises y actuará como empresa matriz del resto de nuestras empresas, que operarán como subsidiarias incorporadas. Entonces Gaia Technologies se convertirá en Gaia Technologies, Incorporated y será responsable de las ventas de productos de software y hardware, incluidos Bugzapper, GaiaOS, Pangea y Gaia Games. También absorberán la utilidad de Internet de Connect y lanzarán Gaia Broadband. Helios Energy se convertirá en Helios Energy Utilities, Incorporated y será responsable de la extracción y refinación de petróleo, así como de suministrar servicios públicos a los clientes, como electricidad, agua y eliminación de residuos. EPA Estus Heavy Industries se convertirá en EPA Estus Industries and Manufacturing, Incorporated y será responsable de fabricar cualquier producto requerido o diseñado por las otras empresas bajo el paraguas de Connect. También estarán a cargo de la especulación y el desarrollo del suelo, así como de la construcción. Ares Security, LLC se convertirá en Ares Security Solutions, Incorporated y brindará servicios de seguridad a todas nuestras empresas, así como a fuerzas armadas, empresas mercenarias y seguridad privada para personas de alto valor, dijo. Esencialmente, todos los departamentos administrativos de cada empresa serían vendidos y asumidos por Connect, que a su vez vendería sus divisiones de servicios públicos y ferrocarriles, convirtiéndose en un recurso administrativo centralizado para todas las empresas subsidiarias que dependen de ella. Además de esos cambios, continuó Nova, habrá algunas empresas más incorporadas bajo el paraguas de Connect. La primera es Hermes, Incorporated, que será una empresa de importación y exportación responsable del transporte internacional a granel, así como del envío dentro de Edén y Esparia. Se harán cargo de la red ferroviaria de la que Connect también se desprenderá. El siguiente es Plutus Ventures, Incorporated. Será un capital de riesgo y un fondo de cobertura que proporcionará macro y microcréditos, ya sea como capital de riesgo o como inversión ángel. Serán los responsables de todos los aspectos financieros de las empresas bajo el paraguas de Connect. Luego viene Icarus Airlines, Incorporated. Esa será nuestra aerolínea de pasajeros y nuestro servicio de envío de bajo volumen y alto valor. Operará desde nuestro nuevo aeropuerto aquí en Edén como su centro principal. Hay algunas empresas más que lanzaremos e incorporaremos bajo el paraguas de Connect, a saber, Asclepius Biotechnology, Incorporated y la Fundación Coeus. Asclepius Biotechnology, Incorporated será nuestra rama de investigación médica. Allí investigaremos y desarrollaremos medicamentos y hardware médico. También operarán varios hospitales universitarios, clínicas locales y una escuela de medicina. Y por último, pero ciertamente no menos importante, está la Fundación Coeus. Esa será nuestra empresa benéfica, así como la gestión de donaciones. Financiarán y operarán escuelas privadas en todos los niveles, desde preescolar hasta la universidad, incluidos programas de postdoctorado. También estarán a cargo de administrar un fondo de caridad cuyo propósito es elevar y aumentar los niveles de vida en zonas rurales, pobres y desatendidas de todo el mundo, finalizó Nova.
Aaron, Félix y Sara observaron cómo en la pantalla aparecían infografías para cada una de las nuevas empresas y luego leyeron los informes impresos que tenían delante. Nova solo había esbozado las responsabilidades generales, y los tres que estaban físicamente presentes en la sala estaban interesados en los detalles intrincados. El silencio descendió en la habitación mientras reflexionaban sobre las cosas que pasarían si seguían adelante con el plan. Dado que aumentará la eficiencia y reducirá los costos, no veo por qué no debería adoptarse. ¿Qué opinas, Félix? Dijo Sara. Solo tengo algunas preguntas sobre las nuevas empresas, dijo. Pregunte, dijo Nova, agradeciendo las preguntas. Basado en su presentación, mencionó que se crearían otras empresas. ¿Eso significa que ya tienen productos para lanzar o se incorporarían más adelante? Preguntó. Su principal objetivo era Asclepius Biotechnology, una empresa sobre la que tenía poca o ninguna información. Tenía sus conjeturas, pero quería saber exactamente de qué se trataba. Asclepius Biotechnology se ocupará de todo lo relacionado con la vida. Desde alimentos hasta medicinas y todo lo demás. Sin embargo, inicialmente se centrará en mejorar la salud de los habitantes de Edén. Después de todo, tenemos una promesa que cumplir sobre la atención sanitaria. Una vez que se eleve ese estándar, introduciremos curas para la mayoría de las enfermedades actualmente incurables, como ciertos cánceres y enfermedades crónicas o estacionales como el resfriado común y la gripe. En el futuro, producirán la solución nutritiva necesaria para estancias prolongadas en las cápsulas de realidad virtual que planeamos lanzar eventualmente, explicó Nova. ¿Qué pasará con mi posición como CEO de Connect? No puedo imaginarme tener a Sara debajo de mí en la cadena de mando, miró a la persona sentada al lado de Nova, y mucho menos a Aaron. Él se rió nerviosamente. Cada uno de ustedes puede elegir ser presidente de cualquiera de las empresas que tendremos bajo Connect Enterprises, dijo Aaron. Quería mantener a sus amigos a su alrededor más de lo que necesitaba su experiencia, ya que podía convertirse en un experto en cualquier campo en cualquier momento. Quizás había necesitado su ayuda en algún momento, pero actualmente los mantenía cerca por sentimentalismo y por la misma razón los emperadores y comandantes romanos mantenían esclavos aurigae. Nota del editor. Un auriga era el esclavo que, según creen los historiadores, susurraba memento mori a los oídos de las poderosas autoridades romanas, como el emperador, los senadores, los legados e incluso los campeones gladiadores, para recordarles que no eran perfectos y éramos solo humanos. Siempre me ha interesado construir cosas. ¿Recuerdas mi colección Lego? Félix se rió entre dientes. Así que supongo que me llevaré a Hefesto. Me quedaré con Gaia, dijo Sara. ¿Qué pasa con el mercado de valores? ¿No deberíamos crear una bolsa para facilitar la compra y venta de acciones en el país? Eso nos daría bastante poder sobre las empresas aquí. Sara recordó las ganancias que estaban obteniendo la bolsa de Nueva York y el Nasdaq. Mucha gente incluso los consideraba entidades gubernamentales, a pesar de ser empresas de propiedad privada. Todavía estamos esperando que el gobierno implemente regulaciones en términos de intercambio de valores antes de que podamos considerar ingresar a ese mercado, dijo Aaron. Una vez que lo hagan, podremos cooperar con los Rothschild, lo que nos dará una legitimidad inmediata en el campo. También está la cuestión bancaria, pero básicamente, por el momento, todo se reduce a una cosa. Eden es simplemente demasiado pobres en este momento para hacer viable el negocio del intercambio de valores. Félix levantó la mano y preguntó. Entonces, ¿quién encabezará el resto de las empresas? Sara se quedará con Gaia y yo me haré cargo de Festo, así que, espero que no estés planeando que seamos los presidentes de todo. Estaba un poco preocupado y se preguntaba si habría suficientes horas en el día para todo el trabajo que tendría que hacer si ese fuera el caso. Aaron solo le dio una sonrisa ligeramente malvada. Bien. Félix rió nerviosamente. Tienes razón, se rió Aaron, divertido por la expresión nerviosa de su amigo. Félix exhaló un suspiro de alivio y lanzó una mirada molesta que implicaba venganza hacia su amigo. ¿Quién los dirigirá entonces? Preguntó Sara, curiosa por lo que se le ocurriría a Aaron. Estaba segura de que las personas que serían elegidas como presidentes de las nuevas empresas necesitarían ser conscientes del mundo de la realidad virtual y tener al menos sus propias gafas para facilitar el buen funcionamiento de las nuevas empresas. Después de todo, no había otra forma de interactuar eficazmente con la IA. ¿Sabes acerca de los ajustes de personalidad, verdad? Preguntó Aaron, a pesar de saber que lo sabían. Los estaba preparando para la siguiente información. Cuando asintieron, continuó.
Después de cientos de miles de reformas de personalidad realizadas en nuestros soldados, para hacerlos más efectivos pero también para evitar que revelen la existencia de la realidad virtual, descubrimos que podíamos cambiar por completo la personalidad de una persona si quería. Además, podemos implantarles una IA de nuestro propio diseño, reemplazando esencialmente a la persona que alguna vez fueron, dijo Aaron. Sarah y Felix sintieron un ligero escalofrío recorrer sus espinas ante la idea, habiéndola escuchado por primera vez desde que no les había contado sobre el incidente de Vlad. M.R. Entonces se me ocurrió una idea, ¿por qué no usamos esa tecnología para secuestrar los cuerpos de criminales que lo merecen? Técnicamente estaríamos rehabilitándolos y convirtiéndolos en miembros productivos de la sociedad, de esa manera. Además, estaría llenando vacíos de alto nivel en nuestro departamento de recursos humanos, convirtiéndolo en un trato de dos pájaros de un tiro. Aaron acababa de lanzar una enorme bomba de información nuclear sobre sus amigos y, aunque parecía confiado por fuera, esperaba nerviosamente sus respuestas. El silencio fue la única respuesta que Aaron recibió de las otras dos personas en la sala mientras contemplaban su idea e intentaban llegar a un acuerdo con ella. Era la primera vez que se enfrentaban a una decisión tan moralmente gris. Y aunque muchas personas que habían alcanzado las alturas de las tres personas en la sala de reuniones lo habían hecho después de muchos actos despreciables, ni Sarah ni Felix habían tenido que tomar una decisión como la que tenían ante ellos. Se les habían otorgado sus altas y poderosas posiciones simplemente por su amistad con Aaron y su confianza en ellos. Después de todo, eran los únicos dos que se habían quedado a su lado además de su familia cuando todos los demás lo abandonaron durante la debacle de Rotem Morgan. Por lo tanto, nunca antes se habían enfrentado a decisiones tan difíciles. Eran completamente diferentes a Aaron, quien había tenido que lidiar con la muerte de todas las personas que habían muerto en la guerra entre Eden y Esparia. Dicho esto, solo logró superar eso sin ninguna culpa significativa gracias a que el sistema hizo todo el trabajo duro en segundo plano y adaptó su personalidad. Pero en ese momento no se había dado cuenta de lo que estaba pasando, ni le pareció extraño no sentir culpa por el conflicto. En cambio, lo encontró justificable, ya que los esparianos se oponían a él e interferían en sus objetivos. ¿Pero eso no llamaría demasiado la atención? Si alguien que, como usted dijo, merece la muerte inmediatamente obtuviera una posición de poder en una de sus empresas, ¿no afectaría negativamente su imagen? También soportaría la odio hacia aquellos que anteriormente fueron perjudicados por esos criminales, reflexionó Felix. Lo había pensado, no desde la perspectiva de los criminales en cuestión, sino desde la gente que se vería afectada por la elección. Para que ganen legitimidad, tendrán que pertenecer a la industria en cuestión. Así que ya tendrán mala reputación, pero no pueden estar en prisión. Así que creo que tengo la misma pregunta que Felix. Sarah había llegado a la misma conclusión que Felix. ¿Pero realmente tienen que ser de las industrias en cuestión? Ya he creado un precedente al convertir a personas en directores ejecutivos sin importar su edad o experiencia, entonces, ¿qué diferencia hay en convertir a personas poco calificadas en presidentes de una compañía subsidiaria? Dijo Aaron, señalándolos como los principales ejemplos de ese precedente. Las personas que investigan nuestro pasado pueden explicarnos, ya que descubrirán que somos tus amigos. Podrían llegar a la conclusión de que éramos tu única opción en ese momento, ya que no podías confiar a nadie excepto a nosotros con tu dinero debido a nuestra historia, dijo Sarah. No podía negar que su posición se debía enteramente al nepotismo, aunque al menos tenía algo de experiencia en gestión empresarial. Pero ¿quién en su sano juicio sería tan tonto como para confiar un negocio tan grande a un estudiante recién graduado? También podría convertir a nuestras empresas en un objetivo para las personas a las que podrían haber perjudicado. Eso no sería bueno, porque, por lo que recuerdo, ya tenemos un objetivo bastante grande sobre nuestras espaldas. Solo los Morgan están buscando cualquier cosa que puedan usar para atacarnos, agregó Felix, recordándole a Aaron los Morgan, quienes extrañamente estaban bastante decididos a derribarlos. Y su silencio solo indicaba que estaban planeando algo devastador. Eso es cierto, estuvo de acuerdo Aaron. ¿Por qué no encontramos a alguien que tenga una buena reputación en esos campos, pero que aún no sea candidato para presidente? También podemos filtrarlos según su posición y motivación. Buscaríamos personas que puedan renunciar a cualquier cosa para lograr sus objetivos. De esa manera, no necesitaríamos hacer más que pequeños ajustes de personalidad para garantizar la lealtad y la confidencialidad, intervino Nova.
Ella estaba hablando de hacer que los presidentes potenciales firmaran un contrato rúnico para evitar problemas futuros, algo que él no había usado desde que la reprogramación de realidad virtual comenzó a implementarse ampliamente. Pero no estaba dispuesta a permitir que nadie en el círculo íntimo de Aaron tuviera la más remota posibilidad de ser un traidor en el futuro, y los ajustes de personalidad no eran tan estrictos como los contratos rúnicos. Al menos, de todos modos, no era tan nueva como lo era la tecnología ahora. Tal vez serían una opción en el futuro, pero ella se estaba concentrando en el ahora. Creo que eso funcionaría mejor para nuestra imagen, y al mismo tiempo nos permitiría conseguir trabajadores muy dispuestos y esforzados, dijo Sarah. Estaba ignorando por completo la moralidad de la llamada manipulación leve de la personalidad. Parece que mis amigos están creciendo, pensó Aaron al darse cuenta de que poco a poco se estaban volviendo capaces de tomar decisiones difíciles, al menos mientras tuvieran razones sólidas detrás de ellas. Entonces sigamos con eso. Nova, puedes empezar a buscar personas que se ajusten a la descripción, dijo, iniciando la búsqueda de tipos específicos de personas. Esperaría a que se encontraran algunas opciones antes de decidir cuál de ellas tendría suerte y recibiría la oferta de sus vidas. Sí, señor, dijo Nova, y una parte de su potencia informática se puso a trabajar inmediatamente mientras usaba Pangea para la tarea. Durante mucho tiempo se había convertido en la aplicación de redes sociales más utilizada y tenía más usuarios diarios que incluso YouTube. Pangea los superó con unos 200 millones de usuarios diarios más. Ahora que eso está resuelto, necesitamos tomar una decisión sobre cuándo y dónde construiremos la nueva sede del conglomerado, dijo Aaron, pasando al siguiente tema. Luego notó las miradas extrañas en los rostros de sus amigos y preguntó. Parece que ustedes dos tienen espinas de pescado atascadas en sus gargantas. Escúpanlo, ¿qué pasa? Sarah y Félix se miraron, comunicándose sin palabras, y luego Sarah preguntó. ¿No nos has adaptado, verdad? Por supuesto que no. Dijo Aaron. Ustedes dos son mis amigos más antiguos, más cercanos y mejores, y confío completamente en ustedes dos. Ahora volvamos al tema, todavía hay mucho por hacer hoy. Félix se aclaró la garganta. Dado que la nueva sede no puede estar en el centro de la ciudad, ¿qué tal si la construimos cerca de uno de los puertos y la rodeamos con una ciudad empresarial para que nuestros trabajadores vivan en ella si así lo desean? Propuso Félix. Ese sería su sueño, además de un paraíso para los trabajadores. Sugiero que lo construyamos en una isla, intervino Sarah, cambiando solo el lugar donde se construiría. En lugar de cerca de uno de sus puertos, pensó que sería mejor construir en otra isla. Veamos las propuestas y planes que se le ocurren a Nova antes de tomar una decisión entre ellos, dijo Aaron, dejando que Nova elabore planes basados en las sugerencias de sus amigos antes de tomar una decisión sobre dónde construir. ¿Puedo incluir también mi sugerencia en esas propuestas? Preguntó. Claro, ya que aumentará las opciones que tenemos y también podría tener una idea que olvidamos tomar en consideración. Aaron confiaba completamente en Nova y no la trataría como a una simple trabajadora o sirvienta. La reunión continuó mientras los tres amigos discutían los detalles sobre cuál sería el lugar más importante de la Tierra en el futuro. Mientras Aaron continuaba con su reunión, Rina estaba en medio de una llamada telefónica. Su padre la había llamado y le había preguntado por qué no regresaba a casa y pasaba su tiempo en el Edén. Padre, realmente no tengo que estar allí para que se haga el trabajo. Puedo dar todas las órdenes de forma remota y lo he estado haciendo durante bastante tiempo sin ningún problema, dijo. ¿Estás viendo a alguien allí? Preguntó. Tenía sus sospechas desde hacía algún tiempo, pero no podía encontrar ninguna prueba. Nada se había hecho muy obvio entre Rina y Aaron, y él no enviaría a un investigador privado a investigar a su hija y heredera, ya que eso solo demostraría que no confiaba en ella. Sí, respondió ella. Ya era hora de que ella revelara la verdad y dejara que las cosas cayeran donde pudieran. Ya no le preocupaba la aprobación de su padre, ni creía que fuera necesaria en los tiempos modernos. No recibió nada más que silencio como respuesta, que se prolongó durante bastante tiempo. ¿Quién es él? Preguntó el padre de Rina. ¿Lo conoces, padre?, dijo. No necesitaba mencionar el nombre de Aaron, ya que estaba segura de que su padre sabría de quién estaba hablando. Sabes que no es así como nuestra familia hace las cosas, ¿verdad? Su padre estaba un poco disgustado porque su forma de actuar iba en contra de sus tradiciones. Lo sé, respondió ella. Ni siquiera planeaba intentar explicarlo, ya que, al igual que Aaron, odiaba mentir cuando no había motivo para hacerlo.
Una vez más se hizo el silencio al otro lado del teléfono. El padre de Rina no esperaba que ella fuera tan atrevida, pero se dio cuenta de que hablaba en serio su relación. Me siento segura con él y es alguien que estuvo a mi lado incluso cuando estuve en un momento difícil, continuó después de un rato. Aaron era muy importante para ella. Pero ¿y? Cuando el jefe de familia estaba a punto de decir algo sobre la educación de clase baja de Aaron, recordó que no tenía derecho a sermonear a su hija después de haber permitido que su hermano la casara con un cabrón como Rotem. Rotem era de una simple rama de los Morgan, que incluso era una familia enemiga. En ese momento, había justificado esa decisión diciéndose a sí mismo que no había roto ninguna regla, pero todavía sentía que sería hipócrita de su parte sermonearla sobre Aaron ahora. Será mejor que lo traigas a conocerme. Luego decidiré qué hacer con tu relación, suspiró. Eso era todo lo que podía llegar a un acuerdo sobre el asunto. El compromiso hizo sonreír a Rina, ya que si alguna vez se viera en una situación en la que tuviera que elegir entre Aaron y su familia, elegiría a Aaron sin pensarlo dos veces. Sin embargo, ella no aceptó traerlo sin preguntar y respondió. Sí, se lo diré y te haré saber lo que dice. Un suspiro decepcionado, pero interesado, vino desde el otro extremo del teléfono antes de colgar con un clic. El padre de Rina tenía sentimientos encontrados acerca de su situación. Estaba decepcionado de que le hubieran robado a su hija, pero al mismo tiempo, estaba interesado en la persona que podía hacerla comportarse así. Rina colgó el teléfono y exhaló un suspiro de alivio, agradeciendo a Dios que no hubiera sucedido el peor resultado. Si así fuera, y ella eligiera a Aaron por encima de su familia, significaría que dos familias gigantes, los Rothschild y los Morgan, serían sus enemigos. Una familia Morgan fue suficiente. Aún así, si ocurriera lo peor, Estados Unidos sufriría por ello. Sabía que su país de origen nunca podría enfrentarse a su novio en igualdad de condiciones y que solo perdería miserablemente si entraban en conflicto con él. Volviendo a guardar el teléfono en el bolso, se levantó de la silla en la que estaba sentada y se dirigió a la sala de reuniones. Ava le había dicho que la reunión estaba llegando a su fin. ¿Esperaste mucho?, preguntó Aaron cuando lo recibió en la puerta de la sala de reuniones. No, acababa de terminar de revisar el edificio cuando Ava me dijo que su reunión casi había terminado, respondió mientras lo abrazaba y saludaba a Félix y Sara. Todavía estaban en la sala de reuniones, planeando continuar su discusión sobre el próximo lanzamiento del producto. Probablemente batiría récords e incluso derribaría el lanzamiento del primer producto y pone. Bien, entonces apurémonos. Prometimos reunirnos con mamá y papá para almorzar, dijo Aaron. Él tomó su mano y caminó hacia el ascensor que esperaba para salir del edificio. Ahora que mencionas a los padres, el mío dijo que quiere conocerte. Llamó antes y le dije que tenía novio, dijo Rina con cara seria. Aaron se congeló, haciendo reír a Félix, Nova y Sara. Habían escuchado la confesión de Rina y les pareció gracioso que Aaron fuera a tener un momento de conocer a los padres con los Rothschild. La pausa fue momentánea, tan corta que solo aquellos que habían recibido mejoras la notarían. Aaron volvió a su estado normal y se volvió hacia Rina con una sonrisa en el rostro. Claro, no hay problema. ¿Hay alguna fecha específica en la que debo estar allí?, preguntó. No, solo quiere que lo visitemos cuando estemos libres, respondió ella mientras continuaban su camino hacia el ascensor. Eso está bien, entonces. Creo que deberíamos ir después del lanzamiento del producto. Aaron quería impresionar a su futuro suegro con al menos algunos logros, y era el momento adecuado. Rina entendió su razonamiento, así que sonrió y dijo. Entonces le diré que accediste a venir. Mientras tanto, en la mansión del jefe de familia del complejo Rothschild, el padre de Rina estaba sentado con su teléfono en la mano mientras llamaba a su secretaria. El secretario llegó a la habitación lo más rápido que pudo, logrando apenas mantener su dignidad. Señor, ¿me llamó?, dijo después de entrar a la oficina. Necesito que me traigas toda la información que puedas encontrar sobre Aaron Michael, dijo. Quería saber la historia del hombre que parecía haberle gustado a su hija. Sí, señor. El secretario inmediatamente salió de la habitación, sin importarle por qué querría la información sobre esa persona. Veamos quién eres realmente, pensó. Una vez que supiera todo sobre Aaron, decidiría si interferir o no en la relación de su hija. Después de todo, no cualquiera era digno de ser un Rothschild, pero si Aaron lo fuera, el cabeza de familia estaría feliz por su hija.
Se sentía muy cansado en ese momento debido a que estaba abrumado por el trabajo, ya que era el comienzo de un período muy tumultuoso e importante en el gobierno de Estados Unidos y un momento que decidiría el nivel de influencia que tendrían en el gobierno durante los próximos 4 años. Una elección presidencial se acercaba, por lo que le exigía que hiciera todo lo posible para garantizar que su candidato ganara las elecciones, ya que perder significaba que el poder presidencial pasaría a manos de los Morgan, algo que no quería que sucediera. Para rejuvenecerse, dejó su oficina y se dirigió a ver a su esposa, a quien amaba muchísimo. Su relación era bastante diferente a la de un matrimonio normal entre familias numerosas, que consideran las bodas más como una transacción comercial que cualquier otra cosa.